veces se habla y que pocas veces se ve, pero muy ciertamente algo sí tengo muy claro, que ellos viven en una cuarta dimensión, ya que la cuarta dimensión hay seres mitad humanos, mitad animales. ¿Y por qué te digo esto? Porque ya entrando en tema de confianza, a través del tiempo he podido tener experiencias personales con estos seres que literalmente se aparecen en tus sueños, se aparecen en alguna realidad, ¿sí? He tenido la experiencia de ver seres literalmente manifestados en una pared. Más adelante te voy a platicar una historia muy personal, cómo fue mi experiencia después de la muerte. Pero más adelante vamos a hacer un programa especial sobre ello y vamos a tener invitados que nos platiquen cuál ha sido su experiencia, qué han visto detrás de esa luz, a ese túnel, famoso túnel que está al fondo. Y bueno, quiero hablarte de Psamético I. Fue uno de los grandes faraones consiguiendo la independencia respecto al imperio asirio. Instauró la prosperidad del país a su largo reinado de 50 años, estableció buenas relaciones con los gobernantes helenos, alentados a muchos colonos griegos establecerse en Egipcio y servir como mercenarios en su ejército. Se sabe por textos cuneiformes que fueron designados por Esharón 20 soberanos locales para gobernar Egipto y confirmados por su Asurbanipal-Necao I. Este era su nombre original, Asurbanipal-Necao I. Una frase muy peculiar, un poco difícil de pronunciar. El padre de Psamético I era uno de esos soberanos de Ensais, pero parece que fueron incapaces de contener a los egipcios contra los aliados de los odiados asirios. Psamético I, después de que la muerte de su padre en el 664 a.C., trató de unificar Egipto bajo su mando y liberarlo del control asirio. Destruyó con éxito últimos vestigios de poder de la dinastía nubia sobre el Alto Egipto bajo Tetumatón. Sí, Tenutamatón. Y en este momento Tebas aceptó su autoridad. Después forjó una vigorosa campaña contra los príncipes locales que se opinan a su reunificación de Egipto. Esto es una una breve introducción sobre este personaje, del cual se sospecha que de ahí viene la estatuilla encontrada actualmente hoy en Egipto. Vamos a hablar sobre su leyenda del origen del lenguaje. El historiador griego Heródoto transmitió un relato acerca de Psamético I en el segundo de los 9 volúmenes de su obra histórica. Disculpa. Durante su viaje a Egipto, Heródoto oyó que el rey egipcio deseó descubrir la supuesta lengua original y para ello realizó un experimento. Dejó a 2 niños recién nacidos a un pastor con instrucciones de que nadie hablara con ellos, pero el pastor tendría que alimentarles y escucharles para tratar de comprobar cuáles eran sus primeras palabras. Bueno, pues se dice que en el principio el lenguaje no existía, las palabras no existían. Se dice que en la Torre de Babel, el lenguaje egipcio, los grandes faraones, se dice que ellos se comunicaban telepáticamente, un lenguaje sin palabras, un lenguaje psíquico. Y bueno, platicando sobre esta temática, el día de ayer, viernes, fui al funeral de un amigo que falleció recién llegado de Asia y tuvo una muerte muy peculiar. Literalmente él era espiado por personas que habían contratado, que le querían quitar a su hija legalmente. Lo consiguieron, familia de su ex esposa fallecida, de mi amigo. Y
¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que probablemente mi amigo pudo haber sufrido un ataque psíquico, un ataque mental. El ataque psíquico es un lenguaje sin palabras, un lenguaje donde la palabra no se necesita, pero el pensamiento es capaz de transmitir el mensaje a través de un pensamiento. Y bueno, por eso, hablando de esta temática, es lo que hace especial a Siddhartha Gautama, que de cierta forma pudo encontrar el balance perfecto para callar su mente, para callar sus pensamientos, esos pensamientos que probablemente ahí estén, y cómo de cierta forma podríamos callar nuestros pensamientos. Y bueno, hablando de él, quiero hablarte sobre su juventud. Y más adelante vamos a continuar hablando de Ramsés II. Y bueno, más adelante te voy a decir su historia, quién fue este faraón, cuál fue su dinastía, y también de dónde sospechamos la idea de Siddhartha Gautama, quien probablemente pudo ser la reencarnación del Buda, ¿sí? El iniciado. Y bueno, entre las estribaciones nepalesas de los Himalayas y el río Honini, prosperaba antaño la raza de Sakis. Esta palabra significaba los poderosos. De vastas llanuras pantanosas empanadas por las torres de la montaña, el trabajo del hombre había hecho una comarca floreciente y rica, salpicada de tupidos bosques, de claros arrozales, de praderas llenas de abundoso pasto nutridor del esplendoso caballos apudiendo ganado. Allí nació en el siglo IV antes de nuestra era un niño al que dieron por nombre Siddhartha. Su padre, Sudonana, era uno de los muchos reyes del país, soberanos en un dominio como lo son oficialmente los rajas de hoy en día. El nombre de Gautama en la tradición otorga el fundador del budismo. Parece indicar una familia de 14 védicos. De este nombre sus ascendientes paternos. Ante el altar doméstico donde ardía el fuego de Agni, el niño fue consagrado a Brahma. Él debía ser también cantor y encantador de almas, pero cantor de un género único. No celebraría la aurora de rosados senos y de brillante diadema, ni el dios solar del arco centellante, ni el amor que tenía por flechas y flores y cuyo aliento aturde como un violento perfume. Él entornaría una melodía fúnebre, grandiosa y extraña, intentando envolver a los dioses y a los hombres en el estrellado sudario de su nirvana. Bueno, la palabra nirvana es literalmente encontrar la plenitud, encontrar donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde se trasciende más allá del materialismo, más allá del pensamiento humano. Es una palabra que recuerdo que en los años 80 había un grupo llamado Nirvana y que su cantante era Kurt Cobain, ¿verdad? Pero muchas veces se usan palabras, se usan códigos para usar la energía del nombre y usarla para dar un mensaje, ya sea positivo o negativo. Y no estoy juzgando a este cantautor llamado Kurt Cobain. Desgraciadamente él empezó a sufrir dolores de cabeza. Ahí vamos, el ataque psíquico, un ataque mental, ¿sí?
empezó a caer, a decaer, a decaer, a decaer en las drogas tan fuerte que no aguantaba los dolores de cabeza y que optó por suicidarse, por literalmente desenvainar la pistola y optar por el suicidio. Que es lo que pasa, que cuando una persona usa un nombre es una energía, y el nombre tiene una dualidad de luz o de oscuridad, y solamente de ti depende hacia dónde quieras dirigirla. Si tú das luz, vas a recibir luz. Si tú das oscuridad, no esperes recibir luz. En el momento probablemente te pueda funcionar la táctica, pero más adelante hay consecuencias. Y bueno, esta es una de esas consecuencias de esta persona. Puede usar este tipo de energía, ¿sí? Y bueno, parece como de cierta forma algo irreal, pero es realmente lo que se ha visto, tanto así que Hitler, en el símbolo hitleriano, en el símbolo nazi, ese símbolo de Hitler no es un símbolo que Hitler inventó de la nada. Ese símbolo aparece literalmente en el pecho de Buda, que quiere simbolizar el bienestar, la paz, la armonía y la compasión. Las cuatro grandes verdades, ¿sí? Los cuatro probablemente horizontes de la tierra, ¿verdad? Simbolizando muchos símbolos, pero al mover Hitler ese símbolo lo usó para proyectar una energía y manifestarla en el pueblo y poderlos manipular, ¿sí? Desde un punto de vista esotérico, desde un punto de vista histórico, él tomó el símbolo de Buda del pecho de Buda. Y bueno, continuando con nuestra temática sobre la iniciación de el Buda, los grandes ojos fijos de este niño, lucientes bajo una frente extraordinariamente comba. Así la tradición ha figurado siempre a Buda. Contemplaban al mundo con asombro. Había en ellos abismos de tristeza y de evocación. Gautama pasó su infancia en lujo y la oscuridad. Todo le sonreía. El suntuoso jardín de su padre, pues ya lo vimos, su padre, un padre de cierta forma que sobreprotector, ya que a los 7 días muere su padre Maya, su padre se queda viudo y bueno, pues lo único que tiene digámoslo, de grande valor es su hijo. ¿Y qué es lo que hace? Que quiere que su hijo herede todo el reino. Y bueno, eran tremendos guerreros. Los antílopes domesticados y las aves de múltiple plumaje, sacudiéndose a la sombra de los ramajes, de los azocas y de los mangos. Y bueno, más nada podía ahuyentar la sombra precoz que velaba su semblante. Nada podía calmar la inquietud de su corazón. Era de aquellos que apenas hablan porque piensan mucho. Dos cosas lo diferenciaban del resto de los hombres. Y bueno, alejándolo de sus semejantes como un abismo sin fondo. Por un lado, la piedad sin límites, por el dolor de los seres, y por otro, la ansiosa búsqueda del porqué de los hechos. Una paloma desgarrada por el gavilán, un perro expirado bajo la mordedura de una serpiente, le llenaban de horror los rugidos de las fieras aprisionadas en la jaula de los exhibidores, que le parecían más dolorosos, más espantables, aunque los entendedores de sus víctimas, y le producían este sentimiento, un gran impacto no de temor, sino de compasión. Él no tenía, el Siddhartha Gautama no tenía miedo.
Era un personaje que no tenía miedo, sino compasión. Eso, la palabra compasión, muchas veces se distorsiona y